Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy, jueves, que es la última de la semana, vamos a conocer y aprender a medir los ángulos internos de un cuadrilátero. Algunas mamitas me indicaron que no habían logrado aprender a posicionar bien el transportador dentro del ángulo, así que voy a adjuntar un video adicional a este para que lo puedan revisar y puedan aprender a hacer este paso, que es como el principal en realidad para que podamos aprender todo lo demás. Para comenzar en esta materia vamos a realizar este ejercicio que está en la parte superior, donde nos enseña a medir los ángulos interiores de un cuadrilátero. Nos dice Daniel que observa uno de los juegos del parque y recuerda que la profesora de matemáticas le pidió que relacionara figuras del entorno como cuadriláteros y que determinara la suma de los ángulos interiores. Entonces Daniel observa esta rueda de la fortuna y dice: puedo relacionar parte del armazón con un cuadrilátero, y es el que está marcado en la partecita del dibujo. Para determinar lo pedido por la profesora, Daniel analiza el armazón del juego y piensa lo siguiente. Dice que si descompone el cuadrilátero que vimos anteriormente en dos triángulos, es decir, partiéndolo por la mitad, podemos saber cuánto suman los ángulos internos tomando en cuenta los ángulos del triángulo. Ahora, ¿ustedes creen que es correcto el análisis de Daniel? ¿De que solamente teniendo los dos triángulos podemos obtener la medida del cuadrilátero? El por qué es súper importante. La idea es que lo escriban allí y nos den un ejemplo de por qué piensan que sí se podría obtener la medida del cuadrilátero de esa forma. Ahora vamos a aprender. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados, cuya suma de los ángulos interiores siempre va a ser de 360 grados. En el ejemplo número 1, Constanza construye un romboide, que es esta figura que está hacia el ladito, es A, B, C y D, y en él anota las medidas de dos ángulos. ¿Cuánto miden los otros ángulos interiores? ¿Cuánto es la suma de los ángulos interiores de este cuadrilátero? Para eso vamos a utilizar el transportador para medir los ángulos que nos estarían faltando, en este caso el CBA y el BAD. Aquí tenemos que cada uno de ellos va a medir 60, el A por ejemplo va a medir lo mismo que el C porque es el mismo ángulo que se está formando, y en este caso el B va a medir lo mismo que el D porque también forma el mismo ángulo. Luego de determinar la medida total, las vamos simplemente a sumar y esto nos daría como resultado 360 grados. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, donde los lados opuestos son paralelos a él, trapecios, donde tiene dos lados opuestos paralelos, y los trapezoides, que no tienen ningún lado paralelo. En el ejemplo número 2 tenemos este otro trapecio y queremos determinar la medida de el ángulo G, en este caso DGF. La suma de la medida de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es de 360 grados. Esto quiere decir que si tenemos tres medidas y sabemos que el total nos tiene que dar 360 grados, podemos sumar las medidas que ya tenemos y a ella restarle los 360 grados. En este caso nos daría que el ángulo G va a medir 110 grados, porque si tenemos 110 y lo sumamos a 100, a 80 y a 70, nos va a dar efectivamente los 360 grados. Son las dos formas en que podemos determinar la medida de este cuadrilátero. Ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Al igual que el día martes, vamos a trabajar con una hoja de papel. Vamos a recortar primero un papel de madera que se forme un cuadrilátero. Luego de ello vamos a cortarla por la mitad y vamos a formar dos triángulos. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos interiores de cada uno de los triángulos? Es decir, lo que está marcadito acá en colores. Para eso vamos a utilizar nuestro transportador y vamos a sumarlas. A partir de la suma de los ángulos interiores de los triángulos, ¿cuánto sumaría el cuadrilátero? Es decir, si sumamos todas las medidas de ambos triángulos, ¿cuánto nos va a dar en total que medía nuestro cuadrilátero? Luego vamos a medir con el transportador cada uno de estos ángulos interiores y vamos a determinar cuánto suman estos ángulos. Es decir, sacamos la medida de este otro, y de este, y de este.
Vamos a sacar la medida de cada uno de los ángulos, de los 4, y luego las vamos a sumar entre sí para que nos dé el resultado final. Finalmente vamos a calcular, al igual que lo hicimos el día martes, la medida de A minúscula en cada cuadrilátero según corresponde. En algunos, como en este, solamente nos va a pedir una medida de A minúscula. Eso quiere decir que solamente un ángulo nos faltaría por calcular. Y en este caso podríamos utilizar el ejemplo número 2, que es el de la resta. Pero por ejemplo, en este otro tenemos la medida A como incógnita, pero tenemos dos ángulos rectos. No nos está dando el valor, pero sí sabemos que el ángulo recto va a medir 90 grados. Así que no tendríamos problema en el fondo de poder realizar nuestro cálculo mediante el ejemplo número 2, porque tenemos que tomar en consideración que cuando sale ese cuadradito, la medida de ese ángulo es 90 grados siempre. Así que serían 90 más 50, y ahí tendríamos que determinar restando el valor de la suma a los 360 grados que sabemos que siempre va a medir nuestro cuadrilátero. Y esta sería nuestra guía del día de hoy. Pido disculpas por el ruido de recién. Mis gatas estaban un poquito locas, pero ya por lo menos pudimos explicar la guía como corresponde. Espero que estén súper bien, cuídense mucho y cualquier duda que tengan no duden en consultarme en nuestro horario de intervención.